Mi nombre es Marga Lluveres y le estaré hablando sobre los siguientes temas. Los temas a tratar son los siguientes: temperatura, equilibrio térmico, ley cero de la termodinámica, termómetros, tipos de termómetros y escalas de temperatura. Comenzaremos con la temperatura, que la temperatura no es más que una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, objeto o un medio ambiente. Esta se mide con un termómetro. Dicha temperatura se puede expresar como frío o calor. Cuando se dice que es calor es porque es una temperatura alta y cuando nos referimos a frío es porque es una temperatura baja. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura y el calor no es lo mismo, ya que la temperatura es la medida de las moléculas en movimiento y el calor es el movimiento de las moléculas. Es decir, que el calor, como dije, es el movimiento de la molécula y la temperatura es en lo que se mide el calor. Continuamos con el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es un estado en el que dos cuerpos en contacto o por una superficie conductora, estos igualan su temperatura mediante la transferencia de calor. Estos tendrán la misma temperatura, no como estaban inicialmente con temperaturas diferentes. Esta será un ejemplo, es si dos cuerpos, ambos con temperatura diferente, entran en contacto, el de la temperatura más elevada le hará una transferencia de calor al de la temperatura más baja. Esto se debe a la transferencia de calor. Podemos notar que después de un tiempo de estos dos estar en contacto, tendrán la misma temperatura. El equilibrio térmico se puede calcular mediante la fórmula que tenemos acá debajo, que es Q es igual a M por C por la diferencia de temperatura, que es masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Acá al lado podemos ver un ejemplo de un equilibrio térmico, que vemos cómo están dos temperaturas, luego estos entran en contacto y al final los dos tienen la misma temperatura. Seguimos con la ley cero de la termodinámica. Esta ley fue expresada en el 1931 por R. H. Fowler. Esta ley dice lo siguiente, que si dos sistemas A y B se encuentran cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema que sería C, es decir, que A y B también se encuentran en equilibrio térmico entre sí. O sea, que si A es igual a C y B es igual a C, esto quiere decir que A y B son iguales. Gracias a este principio centrado en la formulación matemática de la termodinámica, se sabe lo que Maxwell expresó en estas palabras: todo el calor es del mismo tipo. Termómetros. Para conocer la temperatura de un sistema termodinámico se utiliza lo que conocemos como termómetros. Cada uno de estos contiene sus principios y sus escalas. ¿Cómo funciona un termómetro? El principio que rige los termómetros dice que cada uno de estos tiene un extremo sensible, que es donde se encuentran los sensores, en el caso de un termómetro digital, o la sustancia dilatable, en el caso de los termómetros de mercurio o de alcohol, y que este extremo sensible es el que se debe de introducir en el cuerpo o líquido que queremos saber cuál es su temperatura. Ahora, como ya tratamos el concepto de termómetro, ahora veremos cuáles son los tipos de termómetro. Comenzaremos con el termómetro de mercurio. Este instrumento de medición de temperatura consiste en un bulbo del que se extiende un tubo de vidrio alargado, cuyo interior contiene mercurio, solo que el volumen de este tubo es menor que el volumen del bulbo. El instrumento iba acompañado por números, o sea, por escalas de números, que se le indicaba cuando la temperatura era baja o alta. Para este tipo de termómetro se utilizó el mercurio, ya que este cambia por la temperatura. Si la temperatura era alta o es alta, el mercurio sube, pero si es baja, el mercurio baja. El siguiente es el termómetro bimetálico. Los termómetros bimetálicos son utilizados para medir la temperatura basándose en el principio de expansión y contracción de dos aleaciones metálicas diferentes, una con un alto coeficiente de dilatación y una con un bajo. Continuamos con el siguiente termómetro, que es el termopar. El termómetro termopar es un termómetro diseñado para medir temperaturas basados en efectos termoeléctricos, lo que le permite medir temperaturas mayores a los 2000 grados Celsius e inferiores
a los menos 250 grados Celsius. Pero todo esto va a depender de qué material se ha fabricado este termómetro. El siguiente termómetro es el termómetro de gas a presión constante. Este termómetro de gas mide la temperatura por la variación del volumen o la presión de un gas. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, que vemos cuál es el instrumento que se utiliza para la realización de este. Aquí se encuentra el gas y aquí, por aquí va pasando el gas y cuando llega acá es que se va a medir la temperatura de este gas. Pirómetro de radiación. El pirómetro de radiación capta la radiación del cuerpo cuya temperatura se quiere determinar. Este tipo de pirómetro se funda en la ley de Stefan Boltzmann, que es capaz de medir la temperatura que se encuentra entre los 550 grados Celsius y los 1600 grados Celsius. Ahora entraremos en lo que es la escala de temperatura. Aquí pueden ver que está la escala Celsius y la escala Fahrenheit. La escala Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala, el punto de congelación del agua es en 0 grados centígrados o 0 grados Celsius y su punto de ebullición es a los 100 grados Celsius. Continuamos con la escala Fahrenheit, que esta escala es la más utilizada en la mayoría de los países del habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y el estado de ebullición es a los 212 grados Fahrenheit. Continuamos con la escala Kelvin y la escala Rankine. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273.15 grados centígrados. Continuamos con la escala Rankine, que es la medida utilizada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que esta carece de valores negativos o bajo cero. Por último, tenemos la fórmula de conversión, que es algo que todos debemos de saber. Como podemos ver acá, en la parte de arriba, que comenzamos para convertir de Kelvin a Celsius. Para esta, tenemos que Celsius es igual a Kelvin, que es la temperatura que nos van a dar en Kelvin, menos 273.15, y eso va a ser la conversión a Celsius, de Kelvin a Celsius. Luego tenemos acá abajo que de Fahrenheit a Celsius, que es Celsius es igual a 5 por la temperatura en Fahrenheit que nos dieron, menos 32 entre 9. Luego de Celsius a Kelvin, que es Kelvin menos Celsius, o sea, la temperatura que nos dan en Celsius, más 273.15. Acá arriba tenemos de Kelvin a Fahrenheit, que es Fahrenheit es igual a 9 por la temperatura que nos dieron en Kelvin, menos 273.15, partido 5, más 32. Entonces después tenemos acá de Fahrenheit a Kelvin, que es Kelvin es igual a 5 por Fahrenheit, la temperatura que nos dan en Fahrenheit, menos 32, partido 9, más 273.15. Y por último tenemos de Celsius a Fahrenheit, que es Fahrenheit es igual a 9 por la temperatura que nos dan en Celsius, partido 5, más 32. Bueno, hasta que ha llegado esta exposición, espero que este haya sido de su agrado, que le puedan sacar algo, que hayan aprendido algo. Muchas gracias.